Ahora pasemos a cómo gestionar y administrar nuestro portafolio, además de las reservas de capital que tenemos. Este es el núcleo central de cómo vamos a poder retornar ese dinero en cada uno de nuestros fondos. Y arranquemos con algo muy puntual y es cómo hacemos la alocación de capital. ¿Cómo se hace ese capital deployment a lo largo del tiempo? Y es, antes de empezar a hacerlo, tenemos que definirlo, de nuevo, en nuestra tesis y en nuestro mandato de inversión. Un fondo tiene que definir desde el inicio cuál es el número de compañías objetivos que quiere tener en ese fondo, cuál es el tamaño del cheque inicial, cuál es el porcentaje del fondo que va a ir para las primeras inversiones y cuáles vamos a dejar como reservado para follow-ons. De nuevo, un pequeño paréntesis, recordemos que es un follow-on. Hagamos de cuenta que invierto en la empresa A en el año 1, la empresa creció al año 4 y necesita más financiamiento. La misma empresa hacemos un follow-on. Volvemos a invertir en ella para poder o no diluirnos o apostarle dos veces a la misma posición porque tienen un súper crecimiento. Un ejemplo de un fondo profesional. Si tenemos 50 millones de dólares, vamos a invertir en 25 compañías, el cheque inicial promedio va a ser de 1 millón y el 50% va a ser reservado para funciones futuras. Importantísimo. Esto nos va a ayudar a entender, ya vamos a ver un ejemplo técnico y matemático de cómo funciona esto en la práctica, pero necesitamos entender si el tamaño del fondo es X, cuánto es menos los gastos, cuánto vamos a poder tener disponible para invertir y para hacer follow-on rounds. Y acá les explicamos de manera técnica para que lo puedan tener, ¿no? Entonces, ¿qué es un follow-on round? Son reservas de capital para poder invertir en empresas existentes del portafolio. Porque a veces los ganadores tienden o necesitan más dinero, defender ownership, no queremos diluirnos y porque el mercado como es cíclico puede requerir un financiamiento puente. Ya vamos a explicar eso mucho más adelante en una ronda práctica a la hora de analizar posiciones y también en valoraciones de empresas. Entonces, follow-on de decisión puede ser progreso por milestones, calidad de la ronda, riesgos de ilusión, eficiencia y probabilidad real desde salida. Veamos estos conceptos pues en la práctica. Entonces, en esta imagen que vemos acá, en el costado izquierdo vamos a hacer un poco de la terminología y lo que captura y un poco de cómo va a ser la dilución de uno de nuestros fondos. Imaginémonos un fondo de Launchpoint de 10 millones de dólares, en donde antes incluso de reunir el capital vamos a tener un default, pero ese default no es de compañías, es de LPs que dijeron, sí, me comprometo y al final no pudieron cumplir con el requerimiento. Les doy un ejemplo. Imagínense este fondo de 10 millones de dólares en donde el 2% de ese total no van a poder completarlo. Puede ser que ese LP no pudo corregir el dinero, tuvo una urgencia personal, no pudo cumplir con el contrato y no vamos a recibir los 10 millones que inicialmente se comprometieron. En la práctica, en la realidad, hay que quitar un valor porcentual. Este valor también es estadístico, se puede conformar con un benchmark. Entonces, si yo inicialmente tengo un fondo de 10 millones, de pura estadística, normalmente el 2% lo voy a perder, o sea, no voy a poder reunir ese dinero. Eso quiere decir que realmente vamos a tener un fondo de 9.800.000. Vamos a tener unos gastos de formación, la estructuración legal, auditoría, contabilidad y todo lo necesario para crear las entidades legales de gestión y de inversión del fondo. Esto también va a variar. Acá usamos un caso práctico que cuesta alrededor de $200.000 para un fondo de 10 millones, pero va a depender del proveedor de la gestión y formación del fondo. Además de los management fees. Si recordamos que es el management fee, es el valor porcentual que tiene el GP para gestionar y administrar el fondo por los siguientes 10 años. Usamos un valor porcentual del 1.5 al 2 y eso multiplicado por 10 del valor total del fondo. Eso termina un valor y estos son los fondos, los costos reales de manutención y formación del fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que el verdadero capital que tengo para invertir no son los 9.800.000, son los 9.800.000 menos los gastos de funcionamiento que tengo para operar. O sea que el capital real que tengo para invertir es de $8.130.000. Con ese dinero, que es un valor porcentual, quiere decir del 82% del total del fondo, voy a tener un capital reservado para invertir en follow-ons. Eso quiere decir que estos 8.130.000, el 5% lo voy a destinar a hacer double down en esas posiciones. Lo que quiere decir que para hacer inversiones nuevas desde cero voy a tener este capital inicial. Si recordamos, si quiero yo te decir, bueno, ¿cuánto capital tengo? ¿Cuántas inversiones quiero hacer y de qué tamaño va a ser el cheque? En este ejemplo práctico, quiero hacer 31 inversiones. Eso quiere decir que el cheque promedio va a ser $250.000. O al revés,
Si quiero hacer cheques de $500,000, eso me va a dar un número de compañías específico. Yo soy el que hago esa delimitación y yo soy el que determina si las inversiones van a ser de 100,000, 500,000 o 1 millón a mi mandato. En este ejemplo práctico, como pueden ver, la realidad y cómo funciona en la vida práctica es ni el capital que tengo de la estimación del fondo, tengo que quitarle los que no me dan el dinero, los LPs, los gastos de funcionamiento, el follow-on round y hay un verdadero capital para genuinamente invertir en estas compañías de portafolio.